Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal otro modelo de la marca Spen, una marca que recién llega a España con una amplia gama de modelos muy interesantes. Y hoy estamos con este SUV, el G6, un coche que viene a rivalizar nuevamente con Tesla directamente, también con otras marcas chinas, por supuesto, con alternativas 100% eléctrica, porque es un SUV 100% eléctrico. Es el G6 con tracción trasera o propulsión trasera con rango extendido. Tenemos una versión estándar y una versión all-wheel drive que es la Performance. En este caso es el acabado intermedio en su gama, tiene tres versiones y para esta versión estamos hablando de unos 49.900 euros. Muy interesante y un claro, pero muy claro competidor directo del Model Y. ¿Crees o no lo crees? Acompáñame en el vídeo de hoy y te lo comento. Vamos a dar el repaso estético. Aquí vemos toda la parte frontal, donde su característica principal son estos formatos de ópticas delanteras bastante bajas y con un formato que bueno, va separado de toda la zona superior con luz diurna, también con los intermitentes y toda una zona de negro brillo en la parte baja de estas ópticas delanteras en LED. Todo llevamos el sensor de aparcamiento en estas zonas con la matrícula en la parte central y una zona más baja del paragolpes con entradas de aire para ayudar a alguna refrigeración del coche. Aquí vemos ya el lateral, un coche con unas dimensiones muy similares a las del Model Y. Vemos esa caída en la zona trasera y un aire bastante deportivo. A mí sinceramente toda esta zona de aquí para atrás es la que a mí personalmente me agrada y me gusta más. Esto como siempre es muy subjetivo, pero el coche la verdad es que tiene muy buena pinta. Vemos estos pasos de rueda muy característicos con una zona en negro bordeando este paso de rueda marcado y en el color de la carrocería y estas llantas muy bonitas sin mucho lío de temas aerodinámicos y tamaño 20 pulgadas y unas gomas 255-45 de perfil. Tenemos aquí también en la parte trasera la misma goma y la misma medida. Por supuesto, muchas cámaras para toda la ayuda al aparcamiento, también a la conducción semiautónoma. Aquí vemos cómo está implementado cámaras, todo con buen detalle, no vemos cromos y las manetas van enrasadas. Un detalle que también favorece a la aerodinámica y que al momento de abrir la puerta, aquí tenemos el mando, vemos aquí el mando y al pulsar se nos abre, ¿vale? Tiene un pequeño sonido de bienvenida que también podremos desactivar. Cerramos, al cerrar también se pliegan los espejos y todo el techo va con un techo panorámico. Aquí vemos el detalle en el portón con este alerón que le da terminación a esta trasera y una trasera que a mí particularmente es de lo que más me gusta de este coche. Tiene un formato muy deportivo, muy innovador, un piloto trasero muy fino, también con luz dinámica. Ahí veis cómo se ilumina. También tiene efectos de bienvenida. Las letras de la marca Xpeng en la parte central y el modelo G6 justo en este lateral. Para el Performance, justo debajo lleva la firma Performance, que también lo podréis ver en el G9 que hemos probado, que era la versión Performance. Aquí vemos estos sensores en esta zona y un aire muy deportivo. ¿Veis cómo va toda esta zona cayendo hasta este pilar C y le da ese toque muy dinámico a este Xpeng G6? Dejadme en los comentarios qué opináis de este diseño, ¿os gusta? ¿Qué cambiaríais o qué dejaríais de este diseño? Dejármelo aquí en los comentarios. Vámonos para adentro. Bueno, vamos a pulsar aquí para abrir el portón. Tenemos una velocidad acorde
570 litros de capacidad mínima y 1.300 litros de capacidad máxima, abatiendo los asientos en formato 60-40. Tenemos allí un poco a la vista y acceso rápido para poder abatir los asientos, y aquí bueno, vemos cómo llevamos el equipo de audio firmado por Spen. Aquí luces LED en estos cantos, vemos también conector 12 voltios y bueno, un formato bastante bueno, un maletero cómodo. Aquí llevamos los cables, bueno, llevamos nuestras cosas, nuestro trípode, y aquí justo debajo pues bueno, un hueco para llevar más cosas independiente. Si es verdad que el suelo no cierra, si es verdad que el suelo se corta justamente aquí, tiene este pequeño hueco, y como pega no llevamos fraletero en la parte delantera. Además, delante en la zona del capó sí que vemos todos los elementos a la vista, no hay ningún tipo de tapa para cubrir, así que bueno, un detalle que a mí me hubiese gustado que lo tuviese. Pero bueno, aquí bueno, todo lo que es el tema de esta cortina, esta bandeja que nos permite separar la carga y protegerla, así que muy bien en este sentido. Aquí lo podéis ver, un buen maletero, buenos acabados, todo con plásticos correctos y una altura al suelo acorde para el segmento en el que está. Bueno, vamos a ver las plazas traseras. Tenemos buen acceso, yo mido 1,77 como sabéis, y tenemos muy buen acceso a estas plazas traseras. Aquí este coche, con la batalla que tiene, es muy bueno para tener esta habitabilidad interior. Aquí en la parte trasera nos encontramos prácticamente en un salón. Tengo más de 2 palmos de mano para las rodillas, puedo extender algo las piernas y aún así tengo muy buen espacio para poder estar en esta parte trasera. Los respaldos se pueden abatir o reclinar, mejor dicho, a esta posición. Esta quizás es la más incómoda porque tenemos aquí justo, porque como es individual nos chocaría en esta zona, pero aún así estaría apañado. Aquí está la posición más reclinada y aquí la posición más incorporada. Vemos materiales buenos, parte alta, todo mullido con esta polipiel. Aquí no hay manetas para abrir las puertas, es un pulsador que en cuanto le damos pues abre, y sí que tenemos en esta zona una parte, una tapa para poder abrir en caso de emergencia. Aquí tenemos el cristal, lo bajamos, nos queda en esta posición, vamos a darle otro toque, no, ya llegó al final, así que tenemos esta apertura de ventana hasta este punto. No llevamos cristales oscurecidos, un punto que bueno, no está mal del todo, y aquí en la parte central tenemos este reposabrazos con una bandeja para 2 portalatas, y la verdad es que está muy mullido, es muy confortable. Y ya veremos en la plaza central qué tal es. Bueno, lo de siempre, algo durilla, más incorporados, y aquí bueno, se reduce a 4 dedos o 2 palmos según como llevemos los asientos, la separación de las rodillas. El suelo es totalmente raso, así que va en este formato que nos permite juntar las piernas e ir más cómodos en esta parte. Aquí 3 adultos de mi contextura podremos viajar con un nivel de calidad y de confort bastante bueno. En la zona central llevamos 2 salidas de aire con dirección en la parte central y 2 puertos USB-C para conectividad. Llevamos aquí bolsillos en los respaldos y bolsillos también en las puertas aquí integradas. Tenemos equipo de audio Sofera, que es el equipo de audio que firma Xpeng en sus vehículos, y la verdad es que tiene muy buena calidad. Aquí bueno, vemos todo este techo panorámico que llega justo hasta aquí, y la iluminación que va en los laterales para tener mejor visibilidad en esta zona trasera. Así que bueno, muy buenas calidades, buena terminación, un cuero que es agradable al tacto y a la vista. Tenemos también buena sujeción, no tenemos mayor problema. Es que es confortable, y bueno, en altura pues tenemos más de 1 palmo de mano, así que no hay problema en espacio y habitabilidad en estas plazas traseras. Plazas delanteras, no lo había comentado, pero no llevamos marco en las puertas, con lo cual tenemos estas ventanas prácticamente al descubierto, y al abrir la puerta o cerrarla se vuelve a ajustar. También se nos ajusta el asiento a nuestra posición y nos da esta bienvenida general
en el interior. Aquí encontramos un coche con pero muy buena calidad, buen diseño, un salpicadero con buenas terminaciones, aquí parte dura pero aquí mullido, todo bien integrado, tenemos la pantalla cuadro de instrumentos aquí bien integrada con una buena dimensión, es bastante ancha, es en formato horizontal al igual que la pantalla en horizontal pues tiene sus ventajas, hay gente que le gusta más en vertical y aquí no se puede girar como en otras marcas. Tenemos buena calidad a nivel de grafía, de usabilidad, tenemos todo el sistema tanto de lectura de presiones, aquí vemos cómo está ubicada la batería en la zona baja con sus ruedas, aquí vemos el motor en el eje trasero, podemos regular capacidades de calefacción por ejemplo de los 4 asientos delanteros y traseros, tenemos los modos de conducción, asistencia de conducción inteligente al conductor, asistente por voz, la carga y descarga, niveles óptimos de carga, lo podremos regular, la cámara con el chasis transparente o no, como queremos la vista panorámica para el tema de activación en el momento de aparcar, ayuda al aparcamiento, conexión de dispositivos, USB, bueno, una cantidad de sistemas muy útiles para este coche. Todo se va manejando por aquí, tenemos esta zona aquí para bajar y subir el volumen de las distintas opciones de notificaciones, navegación. Aquí tenemos el clima que también podremos ionizar con el sistema que lleva incorporado para limpiar el sistema, ¿vale? Aquí tenemos también activar la zona trasera del clima y bueno, muchas opciones muy atractivas, incluso aquí podremos regular el enfoque de los aireadores porque va interno. Esto es algo que el otro día me abrió un debate interno de esto cuando empiece a fallar va a ser un poco historia, ¿no? Pero no es esta la única marca que ya lo aplica, ya prácticamente muchas marcas tecnológicas lo implementan y así que es un tema muy chulo, está bastante bueno, pero esto con el tiempo no sé yo si va a ser genial, ¿no? Bueno, tenemos aquí también lo que es el multimedia, podemos tener Spotify, aquí vemos la cámara, cómo nos gestiona ahí la opción, el coche queda algo transparente pero se logra ver, lo bueno es que es, al menos en esta unidad, el mismo color del coche y prácticamente es una recreación, vamos, impoluta. Vemos ahí las cámaras, la verdad es que está muy bien. Luego las aplicaciones, tenemos, bueno, Amazon Prime Video, Instagram, Xplay, TikTok, Apple TV, YouTube, Disney Plus, bueno, tantas cosas que por ejemplo YouTube incluso rodando podremos ir con el activo para que los pasajeros puedan ir viendo, el conductor no debe ir viendo esto porque al final son distracciones, pero es algo muy bueno porque por ejemplo estamos cargando, estamos esperando a alguien, pues tenemos muchas distracciones para pasar el tiempo de mejor manera. Tenemos incluso el sistema de Xpeng, que podremos tener un espacio, ahí está nuestro amigo de Xpeng, que podemos tener meditación y un tiempo de ayuda, ¿no? Y eso está muy bien. Espacio para dormir, cuando pulsamos tenemos modo cama individual, toda esta zona se nos pone en un formato de cama individual, modo cama queen, estos asientos se desplazan y quedan totalmente planos para tener una cama, y luego modo estancia, que es aplanar el asiento trasero y ya nos queda toda la parte trasera para aplanar. Esto sería casi que un modo camper, ¿no? La verdad es que es muy útil y me gusta cómo está planteado. Aquí tenemos el Android Auto también, que podremos tener por Bluetooth, el Apple CarPlay y aquí toda la zona para abrir, en este botón, abrir la tapa de la recarga que está justo del lado del copiloto. Aquí vemos el navegador, un navegador que también está muy bien. Podremos, por ejemplo, vamos a buscar aquí Berlín. Nos hace el cálculo a Berlín, Alemania, una distancia de 1850, tenemos una autonomía cercana a los 530 kilómetros en este coche. Y bueno, aquí nos dice que tenemos que hacer una carga estimada de varias veces, ¿no? Aquí le damos a comenzar, nos genera la ruta, hace el cálculo
y automáticamente nos debería de enseñar incluso dónde deberían ser las paradas y las cargas. Aquí en esta zona llevamos 2 cargas inalámbricas con ventilación para móviles, 2 portabebidas. Bueno, aquí ya nos ha indicado las rutas con peajes, el alcance insuficiente, con el tema de energía, y aquí buscamos estaciones en carga en el camino. Así que él hace un cálculo. Bueno, aquí 2 portalatas, aquí una guantera que nos permite también guardar documentación y cosillas, está gamusada, tiene buena altura. Bueno, ya nos ha hecho los cálculos y nos dice las paradas hasta llegar a nuestro destino, en este caso Alemania. Tendríamos 6 paradas para cargar este Xpeng G6. Y iba a decir Thunder porque justo me indica los cargadores Thunder, BP Plus, Total Energy, Ionity. Nos va dando opciones durante el camino. Por ejemplo, en el Thunder llegaríamos con el 16%, cargaríamos 16 minutos a 350 kilovatios, que el coche permite hasta 280 kilovatios, pero diríamos que nos cargaría al máximo esos 280, con lo cual llegaríamos al 93% en tan solo 16 minutos. Luego llegaríamos a una próxima con el 5%, cargaríamos hasta los 82, 15 minutos igual. Y así vamos, ¿vale? Tenemos buenas cargas y daríamos a comenzar y ya nos haría la ruta, ¿vale? Pues aquí vemos Europa, la verdad es que bastante bueno. Aquí en la zona baja tenemos otro hueco con puertos USB y conector también aquí 12 voltios para poder cargar otros dispositivos, y va gamusado aquí para algún bolso, alguna cosilla. La verdad es que es una consola elevada pero bastante cómoda. Aquí, bueno, vemos el volante con un formato con 2 radios, aquí con estos botones físicos y ruleta que, bueno, te adaptas rápidamente a él, está bien. Aquí limpias e intermitentes, y aquí la palanca, el selector de cambios aquí en esta zona. Pues pedales en goma sin mayor misterio, buenos acabados. Aquí llevamos también el monitor para el cansancio y fatiga y ayudas a la conducción, toda esta zona alta con iluminación, y aquí llevamos el espejo bastante pequeñito pero muy útil para ver hacia atrás. Aquí llevamos un clip para tarjetas. Aquí vemos el espejo con una pequeña luz LED, al igual que en este lateral. Y bueno, unos asientos bastante cómodos, confortables, son mullidos, está muy bien. Aquí vemos también el logo de Sofera, que es el equipo de audio que implementa Xpeng. Y nada, amigos, ya nos ponemos en marcha a ver qué tal va este G6 en la carretera. Vámonos. Bueno, nos ponemos ya en marcha al volante de este Xpeng G6. Propulsión trasera con la batería Long Range extendida, que nos da una autonomía homologada de 570 kilómetros. A nosotros nos ha dado prácticamente eso, 530, 540 en toda la prueba, y la verdad es que tiene muy buena autonomía y además lo gestiona de manera muy eficiente a mi punto de vista. Tenemos ahora mismo unos consumos en el entorno de los 14,8, hemos llegado a los 16, 17. También si le damos mucha pastilla, pues el coche resiente y suben un poco los consumos y tienes menos autonomía, por supuesto, pero si vas en conducción eficiente, pues va muy bien. Tenemos modos de conducción: eco, estándar, deporte, individual y lanzamiento. El deporte es el Sport, el deportivo, y el lanzamiento es el Launch Control, donde sí que nos ofrece una pegada con todo el par inmediato a tu disposición para hacer un lanzamiento o un launch control como estamos acostumbrados a ver en otras marcas. Pues este es un coche que tiene 286 caballos, 440 Nm par y acelera de 0 a 100 en tan solo 6,7 segundos. Pero esto no hagáis mucha fiesta porque está limitado electrónicamente hasta 200 km por hora, lo cual tampoco es algo exagerado ni negativo, es suficiente. Tenemos una suspensión que absorbe muy bien, es muy confortable. En curva sí me hubiese gustado un poco más de aplomo en cuanto a los puntos de apoyo, no sentirlo tan barco. Me he sentido un poco, bueno, ir en un sub, que es lo suyo, pero me nace un poco la idea de poder probar la versión Performance, que generalmente puede venir ya con una suspensión mejorada y seguramente irá más aplomado para una conducción más deportiva. Ya sabéis que a mí me gusta ir con sensaciones muy deportivas, un coche que se aplome bien, pero bueno, realmente también si traspolamos realmente lo que transmite y lo que es el coche en sí, es un coche
súper confortable. Te encanta hacer kilómetros en este coche, a pesar de que tenga una autonomía en el entorno de los 530, 540 kilómetros, que ya son bastante buenos, nada de mal. Pero bueno, la batería tiene una capacidad útil de 81,7 kWh y esto, bueno, nos da esa alternativa. Sí puede cargar en corriente continua hasta 280 kilovatios de fuerza o bueno, de carga, y sí que tenemos en corriente alterna hasta 11 kilovatios. En 11 kilovatios estaríamos hablando de unos 9 horas de carga del coche. A nivel de aceleración, el coche acelera bien, entrega gradualmente este par y esta potencia. Son 286 caballos, tampoco es algo que nos dé unas cifras de derribo, pero también acelerar de 0 a 100 en 6,7 segundos es un dato bastante bueno. Es un coche que reúne muchas cualidades. Yo diría que no es perfecto en prácticamente nada y tiene muy buena nota en todo. Y eso habla mucho de lo que quiere hacer la marca. Yo creo que Spain quiere traer como marca de tecnología unos buenos coches, unos buenos productos para el mercado europeo, en este caso España, y yo creo que van por buen camino. Sí digo yo que en todo no puede sacar un 10, pero yo creo que donde sí puede llegar por lo menos a un 9,5 es en el sistema de multimedia, que podría rivalizar de tú a tú incluso con Tesla, sinceramente. ¿Que tiene pegas? Sí, por ejemplo, que no podamos tener ningún acceso por botonería física a clima y a otros elementos básicos para hacer uso del coche. Pero es tan intuitivo y es tan rápido, tan fluido, que automáticamente en poco tiempo ya sabes dónde está todo ubicado y puedes apañarte fácilmente. Y en pocos días o pocas horas, depende de tu curva de aprendizaje, te harás rápidamente con este sistema. La parte de cuadro de instrumentos, buena lectura. Llevamos allí el coche con la lectura del carril, del tráfico, de cómo nos va haciendo monitorización de todo, de los coches, de los peatones, tráfico cruzado, incluso en el momento de aparcamiento se nos va indicando los huecos que puede haber y el coche nos ayuda a aparcar. Y un dato también muy interesante es desde la aplicación podremos incluso mover el coche para adelante o para atrás desde la propia aplicación, y así en sitios complicados o que el coche quede muy pegado a otro podamos moverlo desde la propia aplicación. Podemos bajar y el levalunas y subirlos, calentar y hacer precalentamiento del coche o preenfriamiento en el caso contrario. Bueno, tenemos múltiples opciones desde la aplicación de Xpeng muy útiles, como también poder abrir y cerrar el coche. Bueno, toda esta información que desde la propia aplicación podrás obtener para tu coche y haces también esta vida tecnológica a la palma de la mano. Una frenada que tiene un toque regenerativo al principio y luego ya notamos la mordida. Sí es cierto que me ha dado una buena sensación, no es un recorrido tan ficticio en términos generales, así que tiene una buena nota en lo que es la frenada. La suspensión, quiero hacer otra vez énfasis para que no me malinterpretéis y llevéis a otro contexto. No es algo negativo, es muy confortable, pero ya cuando quiero ir más rápido, más toque deportivo, sí noto que el coche tiene más balanceo y puntos de apoyo a lo confortable. Entonces me hubiese gustado un poco más de dureza en ese sentido. La dirección, bueno, asistida electrónicamente, pero transmite y va a una buena dirección. Es una respuesta rápida. La verdad es que está bien. Visibilidad, buenos espejos exteriores. En el interior la luneta es algo pequeña, al igual que el espejo es bastante pequeño, pero tenemos buenas ayudas con los sensores y cámaras, así que estamos cubiertos y no tendremos problema en el momento de aparcar. Y bueno amigos, ya como veredicto final, este coche en esta versión, rango extendido y propulsión trasera, 49.990 euros, sin descuento ni promociones. Un precio para mí bastante bueno, un coche que tiene muy buena calidad, buen espacio, unos interiores bastante europeos, a pesar de ser una marca china, que siempre insisto, por favor, ya quitaros eso de la marquitis, intentar ver estos coches, porque la verdad es que vienen con muy buenos productos y está respaldado por el grupo Salvador Caetano, en este caso con el Xpeng, así que tiene un buen servicio postventa, buen servicio de concesionarios y en esa parte estaría cubierto.
Tenemos la versión Performance, que es tracción total y mayor potencia, y una versión estándar con menos autonomía pero un poco más económico, así que estaríamos hablando desde 36.000, 38.000 euros aproximadamente, si no me va la cifra, pero aquí os dejaré el ángel de edición, editará y pondrá la cifra, y luego el G6 Performance, que es un poco más caro. Así que nada, agradecemos al grupo Salvador Caetano por la sesión de este G6 y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, dejarnos vuestro like y vuestros comentarios aquí debajo. También tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. No olvidéis, tendréis también las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y X, donde tendremos actualidad del día a día del motor. ¿Vale? Pues nos vemos en la próxima entrega. Adiós.